Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, poderoso de Israel, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción. En el nombre de Yeshua, el Mesías, recibimos tu palabra. Amén. Que así sea. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo 33 de Bereshit, de Génesis, ¿sí? En nuestro estudio sistemático. Acompáñenme y vamos a darle lectura desde el versículo 1. Dice así la palabra: y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esav y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Rachel y a Yosef los postreros. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esav corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Y luego se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y Lea también se acercó con sus niños y se inclinaron. Y después llegó Yosef y Rachel, y también se inclinaron. Y él dijo: ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esav: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, y te has contentado conmigo. Acepta, te ruego, mi bendición, que te es traída, porque Elohim me ha favorecido y tengo lo suficiente. Y porfió con él y la tomó. Y dijo: anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esav dijo: permíteme ahora dejar contigo algunos de los que vienen conmigo. Y él dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esav aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y Jacob vino a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y le llamó el poderoso Elohim de Israel. Palabra del Eterno, capítulo 33, decíamos, del Génesis, Bereshit. Vamos a analizar desde nuestro versículo 1, iniciamos en el estudio del día de hoy. Vaisá Jacob benav, vayar beine Esav, va veimo, arva meotish, vayahatz el ayeladim, alea beal Rachel, beal shetea shfajot. Y alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esav y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Rachel y las 2 shefatot, dice las siervas. Fíjense que dice repartió él los niños. Sabemos que la razón de esta medida no es clara, o Jacob puso a Rachel y a Yosef en la retaguardia por motivos de seguridad, como decíamos en el estudio anterior, o bien para presentarle al final su esposa favorita y el hijo de ella a su hermano Esav. También podría ser que la costumbre social prescribiera un arreglo tal como este.
La división previa de la caravana en dos campamentos, como estudiábamos en el capítulo 32, puede haberse abandonado como innecesaria después de la experiencia de Jacob de la noche precedente. O podría ser que el pueblo, mencionado en el capítulo 32, versículos 7 y 8, fueran los siervos y pastores, y no sus esposas y niños, a quienes él guardó consigo mismo. De esa manera, la familia íntima estaba unida a uno de los dos grupos, o puede haber estado separada de ambos. Hay muchos puntos que también tenemos que analizar, y no hay mucha claridad, pero sí entendemos el propósito de Jacob en nuestro capítulo 33. Dice que se inclinó, nuestro versículo 3, dice, Veu avar livnen, después de que pasaron, Vaishtahu, ahí está, Vaishtahu arza sheba pamim. ¿Sí? Se inclinó hacia la tierra, arza sheba pamim, 7 veces. Y termina diciendo el pasuk, ad gishto ad ahiv. ¿Sí? Ad gishto ad ahiv, que sería hasta que llegó a su hermano, sería ad ahiv. O literalmente podríamos traducirlo como hasta que llegó hasta su hermano. ¿Sí? Hay dos hasta. Vaishtahu, se inclinó. Sabemos que esta costumbre oriental está confirmada también en las cartas de Amarna del siglo XIV antes de Mashiach, en las cuales se registra que algunos príncipes de Medio Oriente escribieron a un rey egipcio que ellos se prosternaron delante de los pies de Faraón 7 veces, Sheba Pamim, ¿sí? O, como aparece en estos registros, 7 veces y otras 7 veces. O también posiblemente se puede traducir, según estos textos antiguos, 7 veces, 7 veces, 2 veces. Inclinarse 7 veces delante de un superior parece haberse considerado como una señal de perfecta humildad y absoluta sumisión. Y mediante esta manifestación de deferencia, Jacob esperaba ganar el corazón de su hermano. Representaba que él renunciaba por completo a la pretensión de cualquier privilegio especial conseguido previamente mediante la traición y el engaño, como hemos visto en capítulos anteriores, ¿sí?, del libro de Génesis. Pero fíjese la reacción de Esaf. Dice, Vayaratz Esaf likrato, Vaihabekeu, Vaipol al Zabarab. Y termina diciendo, Vaishakeu, Vaibku. Aparecen muchos verbos, pero lo que estamos viendo aquí, finalmente, es que Esaf lo abrazó. A la vista de su hermano gemelo, Esaf se dejó llevar por los sentimientos naturales, ¿no?, de un afecto fraternal. Aun cuando hubiera podido quedar todavía algún rencor en el corazón de Esaf, este habría sido vencido por la humildad de Jacob, comprendiendo que no tenía nada que temer de Jacob. Dio rienda suelta a la emoción natural de su corazón. Y fíjense cómo aplacó cualquier remanente de ira que podría sentir contra su hermano. Cuando digo aplacó me refiero a la anabash lema, a esa completa humildad de Jacob Avinu. Dice el versículo 5, vio a las mujeres, pero también vio a los niños. Durante ese abrazo silencioso de los hermanos, por tanto tiempo separados, las 4 esposas de Jacob y los 12 hijos se habían acercado, dice el texto bíblico. Fíjese que pregunta en nuestro verso 8, está registrado, Vayomer mileja kola mahaneaze. ¿Quiénes son todos estos? Todo este campamento. Asher pagashti Vayomer limsohem beene Adoní. ¿Quiénes son o qué te propones, como dice otras versiones, con todos estos campamentos, estas cuadrillas que he encontrado? Él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Le estaba diciendo a él, a Esaf. Y todos estos grupos, bueno, aunque conocía muy bien el propósito de los varios grupos, Esaf con todo preguntó acerca de ellos. ¿Sí? Con obvia cortesía oriental, rehusó aceptarlos hasta ser instado a hacerlo. La vida errante
que también se avenía a su naturaleza, le había proporcionado una riqueza y poderes tales como los que explica el texto bíblico, que sus propias posesiones terrenales sin duda eran iguales a las de su hermano. Esaú fue bastante amigable con Jacob, pero no había nada en su comportamiento comparable con la humildad de su hermano. Jacob se dirigía a Esaú como mi señor o Adoní, al paso que Esaú le correspondía con un hermano mío, simplemente. Vamos al versículo 10 en nuestro estudio. Dice: Vayomer Jacob al na imna matzati gen veneja velakachta minjati miyadi ki al ken gaiti faneja kirot bene Elohim batirtseni. Dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente. Fíjese que ahí está la expresión minja. Toma mi presente de mi mano, pues que he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, y te has contentado conmigo, dice el texto. El amigable saludo de Esaú hacía recordar la promesa divina tan recientemente concedida a Jacob, y en el rostro de Esaú éste podía leer su bondadoso cumplimiento. Estas palabras de Jacob reflejan su profunda gratitud por la indudable presencia que le acompañó en su viaje. Me refiero a Génesis 32:30. Dice la Escritura: feliz el hombre que reconoce que la providencia está a su lado día tras día. Anótese Job 33:26 y quiero darle Salmo 11, versículo 7. Kachna et virjati asher uvat lach ki hanani Elohim bechi yeshli hol baitzarbo baikach. Y entonces lo agarró, dice. Pero fíjese cómo aparece el yusivo en nuestros textos. Bueno, estamos hablando de varios, ¿sí? El yusivo nos referimos a un tipo de expresión que indica un ruego. Dice: acepta, te ruego, mi bendición que es traída, porque Elohim me ha favorecido y tengo lo suficiente. Y continúa el pasuk 11 diciendo: y porfió con él. Entonces, baikach, la tomó, dice. Estas palabras fueron bien elegidas y eficaces. ¿Podrían haber sido una alusión a la bendición que Jacob le había arrebatado a Esaú 20 años antes? Era importantísimo para Jacob que Esaú aceptara su regalo, ya que al hacerlo, de acuerdo con la costumbre de este tiempo, Esaú expresaría su aceptación de lo que representaba el regalo. Las excusas de Jacob. En el Oriente, un regalo recibido por un superior asegura al dador la amistad y la ayuda del que lo recibe. Si es rechazado, tiene todo que temer. Dice nuestro versículo 12, y dijo: anda y vamos, y yo iré delante de ti. Vayomer nisa beneleja veelja lenekdeja. Esaú dio por sentado que Jacob seguiría inmediatamente hacia Hebrón, como explica Génesis 35:27, la morada de, me refiero a su padre Isaac, y propuso acompañarlo en su viaje. Pero Jacob delicadamente declinó tanto esta oferta como la escolta después sugerida. Esta última era innecesaria. La primera significaría un paso intolerablemente lento para Esaú. Este rechazo más vale no emanó de sentimiento alguno de desconfianza. Las razones dadas no fueron pretextos. No necesitaba escolta militar. Sabía que estaba defendido por los ejércitos del Creador, de Elohim, los malajim, los ángeles, y que no podría viajar tan rápidamente como quería hacerlo Esaú. Además, se sentía libre para acampar donde eligiera y quedar allí hasta que estuviera listo para proseguir. Así, gozaría de una completa libertad de acción. Por eso dice nuestro versículo 14, hasta que llegue. No es que Jacob tuviera el propósito de ir directamente a Seir. Su respuesta fue más bien la expresión de su deseo de ver otra vez a Esaú y continuar en términos amistosos con él. Ciertamente este no fue un engaño voluntario con el propósito de librarse de Esaú. El destino de Jacob no era la tierra de Seir, sino en realidad Canaán.
probablemente Hebrón, donde entonces vivía su padre Isaac. Puede haber pensado hacer desde allí una visita a Esab, pero no sabemos si alguna vez lo hizo. Los hermanos se encontraron la siguiente vez como amigos en los funerales de su padre, y el próximo registro en nuestro libro de Génesis está en capítulo 35, versículo 29. Dice nuestro versículo 17: Yaakov nasá Sukotá, vaiben lo bait umirkneu, asá Sukot, alken kara sheba makom Sukot. Pareciera un juego de palabras, pero en realidad está hablando de Sukkot, que significa cabañas o chozas, claro, hechas de varillas entrelazadas. Sukkot, en el valle del Jordán, como explica también el libro de Josué, capítulo 13, 27, fue más tarde dada a la tribu de Gad y ha sido provisoriamente identificada con la colina de Aralá, cerca de la boca del río Yabok. No se sabe cuánto tiempo Jacob permaneció en Sucot. El hecho de que allí edificara una bait, como dice, una casa, lo que ninguno de los patriarcas anteriores parece haber hecho, sugiere que debe haber vivido varios años en ese lugar. Sus razones para hacerlo son también desconocidas para nosotros por los detalles que no aparecen. Los buenos pastos, la escasa población, también pueden haber influido en él para tomar esta decisión de quedarse unos años en ese lugar. Habiendo recibido la orden del Creador de volver a la tierra de sus padres, en Génesis 31:3, indudablemente Jacob debe haber aprovechado la primera oportunidad posible para visitar a su anciano padre. Y en esta ocasión también pudo haber visitado a su hermano en Seir, como él lo había prometido. En nuestro versículo 18 aparece la ciudad de Shechem. ¿Sí? Dice: Vayavo Jacob Shalem ir Shechem, asher be'eretz Kenam, bebo mi padam aram, vaihan et beneair. Lo que Jacob había pedido cuando hizo su voto en Betel 20 años antes, ahora fue cumplido. Había regresado a la tierra de su nacimiento. Shechem o Siquem, como lo traducen, podría referirse a la persona mencionada en el versículo 19, incluso en el capítulo 34:2, el hijo de Hamor, Ibi, Hamor el Hebeo. No es necesario suponer que la ciudad de Shechem recibió su nombre de Shechem ben Hamor, o sea, de Siquem, hijo de Hamor, puesto que ella ya existía como población. Incluso nos vamos hasta el capítulo 12, verso 6, en los tiempos de Abraham. Incluso hay una inscripción egipcia que describe una campaña militar contra la ciudad en el siglo XIX antes de Mashiach. Fíjese, estamos hablando de muchísimos años, 2000 años antes de Mashiach. Entonces es más probable que Shechem, el hijo de Hamor, recibiera su nombre de la ciudad, no la ciudad de él. ¿Sí? Versículo 19 nos dice: y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas, dice el texto bíblico. Aquí se hace referencia a Hamor como padre de Shechem en anticipación de los acontecimientos subsiguientes que implicaron a los dos. Fue en la parte del campo comprada a los siquemitas, como se le llaman en los libros de historia, donde Jacob cavó el pozo en que habría de sostenerse la memorable conversación en Juan capítulo 4, verso 6, entre Mashiach y una mujer samaritana. ¿Sí? Fue ese lugar, ese pozo en el cual aparece esa memorable conversación, como decíamos. Las 100 monedas. Bueno, sabemos que la quesita es una unidad monetaria mencionada únicamente en Josué 24:32 y Job 42:11. ¿Sí? Porque muchos se preguntan, ¿qué es la quesita? Indudablemente no se usó más poco después de la conquista de Canaán por los israelitas,
porque nunca se menciona en los libros posteriores de la Biblia. Incluso algunos comentaristas han sugerido que puede haber tenido el valor de 10 ciclos, ¿sí? Pero esto es tan solo una suposición. Su valor en realidad es desconocido. Mediante esa compra, nos dice la Biblia que Jacob demostró su emuná, su fe, en la promesa de que Canaán o Kenaán habría de ser su hogar. Apropiadamente, esta parcela de tierra más tarde quedó para los descendientes de su hijo favorito, y me refiero a Yosef, cuyos huesos fueron sepultados allí, dice Josué 24:32. De acuerdo con la tradición, esta parcela estaba en la llanura que se extiende a partir de la abertura sudeste del valle de Shechem. Y aquí todavía se muestra el pozo de Jacob. Por eso le di Juan 4, versículo 6, que es justamente el relato en ese mismo lugar. Y la tumba de Yosef un poco más hacia el norte de ese lugar. Bueno, esta última estructura es de origen maometano, como son las tradiciones concernientes a ella. Dice nuestro versículo 20, Vayetzeb shan mitzveyach vaikralo el Elohe Israel. Fíjense que en primer lugar dice Misbeyach, que hizo un altar, dice, ¿sí? Al igual que su padre Abraham, Jacob aquí erigió su propio primer altar al entrar en la tierra de Kenaán. ¿Sí? Les dejo de tarea Génesis 12:7 para que se acuerden de Abraham. Probablemente teniendo en cuenta el altar anterior, Jacob eligió este sitio también. El texto bíblico aparece como el Elohe Israel. El Elohe Israel. ¿Sí? Bueno, se ha sugerido que este nombre, como tiene Makef, doble Makef, significa dedicado al Elohim de Israel. O sea, tomando las primeras dos letras del hebreo como una preposición. Porque en realidad, él se escribe Aleph Lamed. ¿Sí? Si lo escribimos con segol, se refiere a la preposición, pero si lo escribimos con sere, con la otra vocal, se refiere al creador. Pero claro, muchos dirán, incluso comentaristas, 2 veces la palabra Elohim, el Elohei. Entonces, lo que se sugiere, según las inscripciones antiguas, es que está hablando de una preposición, o sea, para o dedicado al Elohim de Israel. Sin embargo, desde tiempos antiguos incluso se lo ha interpretado como el poderoso Elohim de Israel. Y esto colocaría el altar aparte como un monumento recordativo de la misericordia del Creador y a su mano que hace prosperar. Al volver, Jacob a salvo a la tierra de sus padres después de más de 20 años de ausencia, nos dice el texto bíblico. Fíjese qué interesante. Hay tantas cosas para analizar desde el texto hebreo y es importante conocer, estudiar y comparar para poder tener mayor comprensión de cada una de estas porciones. Vamos a darle gracias a nuestro Creador por esta oportunidad que nos dio de estudiar este capítulo 33, un encuentro tan esperado, ¿verdad?, con Esab, Jacob y Esab. Vamos a agradecerle al Todopoderoso. Ribono Shel Olam, te agradecemos por cada uno de los ejemplos que vemos aquí. Ciertamente, Padre bendito, todo esto es de mucha enseñanza para nosotros porque podemos ver valores que nos transmite tu palabra para poder aplicar en nuestro diario vivir. Abba Kadosh, te pedimos que así como la memoria de Jacob ha quedado registrada por tantos años, Boreolam, en tu palabra y como un ejemplo de anabá, de humildad, te pedimos que sigas dirigiéndonos y concediéndonos tu bendita voluntad. Todá Rabá Leja, muchas gracias a ti por todo lo que nos otorgas. Amén y amén.